David, ¿cómo Hola David, Hola, Diana. ¿cómo vas David? Saludarlos. Hola, Marvel. No, es que después espanto a mi fanaticado, entonces hoy no me he peinado por una ¿Te hiciste semana, el no, blower? No, no te hiciste el blower hoy. nada. Ve, ahora todo con blower. Lo importante es que estén ahí de corazón. no está ahí brillante? Bueno, David, yo creo que ya podemos comenzar. Están los que estamos. Sí, Listo, bueno, vamos a comencemos. iniciar. Ya estoy grabando. Bueno, yo ya conozco algunas de sus ideas, la mayoría, pues, creo que hay un par por ahí que no tengo. Y sé más o menos cuál es el objetivo y lo que queremos lograr. Creo que todos la tenemos bastante clara. Esto es un proyecto documental que se cuenta en colectivo, es un proyecto coral. Ya yo sé que ustedes pasaron por un taller de guión, vi algunas de las grabaciones del taller y vi más o menos cómo se están planteando las ideas que tienen. Ustedes saben que, bueno, las ideas siempre es una cosa fundamental dentro de todo este proceso. Y es muy importante de dónde vienen las ideas, ¿no? El presente que nosotros vivimos siempre está cargado de mucha memoria y el presente, en este presente, el pasado vive, se modifica y se proyecta hacia un futuro. Ustedes y el pueblo y las ciudades en las que viven, se viven en presente. En este lugar y en este presente, cada persona tiene una función para este organismo social que es la sociedad y que pueda vivir y se pueda desarrollar. En este momento, la función de ustedes como creadores audiovisuales, participantes de este taller, es la de narradores de un presente que en el futuro se va a convertir en la memoria. Entonces eso es una gran responsabilidad porque somos constructores de memoria cuando hacemos documental. Lo que nosotros hacemos ahora puede parecer algo pequeño o puede parecer algo humilde, pero es la construcción de la memoria del futuro. En el futuro la gente cuando vea estos proyectos pues se dará cuenta de cómo era la vida de nosotros en esta época, cómo vivíamos, cuáles eran nuestros sueños, nuestros problemas. Y es un documento que estamos haciendo, por eso el documental, por eso se llama documental, un documento que hacemos para la memoria del futuro y para compartir con nuestros compañeros del presente, con nuestros compañeros de generación, con los que tenemos que vivir en esta época. Entonces esas ideas, pues yo sé que ustedes ya las desarrollaron, las han trabajado en módulos sobre guión y eso ya está bastante avanzado. De todas maneras, es bueno recordar que las ideas se desarrollan, pues, pueden venir de muchos lugares, ¿no? Y como en una ficción, hacer un documental es encontrar esa idea y desarrollarla. Los escritores usualmente descubren una idea y la desarrollan y la editan, los escritores. Estas funciones también usan partes diferentes de la mente de uno. Uno requiere buscar el personaje y otro requiere buscar el tema, o que sea interesante y produzca un reconocimiento, lo que precisa tener imaginación y también mucho instinto, ¿no? Entonces una cosa es descubrir una historia y otra cosa es desarrollarla y editarla. Son dos cosas diferentes. Uno para desarrollar una historia necesita analizarla, tener pruebas y estructurar lo que uno va a hacer para tener una narración cinematográfica, ¿no? Estas ideas uno las busca de muchos lugares. Ustedes ya encontraron sus ideas, pero esas ideas ya saben que pueden venir de muchas partes. El que busca una idea es una persona que está comprometida en encontrar un significado en medio de todas las cosas que pasan en nuestras vidas, todos los detalles, las situaciones, las vivencias de la vida. Y uno trata de darle un sentido, un significado a eso a través de la búsqueda de las ideas. Si ustedes seguramente han utilizado algún método para encontrar ideas, para recopilarlas y darle un sentido a esta realidad que vivimos, ¿no? Muchas veces la gente utiliza diarios de anotaciones, por ejemplo, que llevan un diario
y todos los días anotan algunas cosas que les llaman la atención, una libretica, y a veces hasta en público la sacan y anotan que se me ocurrió tal idea o tal cosa. Estas anotaciones a veces después terminan en un computador, en una base de datos, y uno las estructura y termina teniendo una base de datos de ideas, y de ahí uno saca también cosas. Hay mucha gente que trabaja así. Ya cuando uno examina luego esas ideas, encuentra cosas que a uno le interesan, cuáles son los temas, y comienza uno a asociar cosas, comienza uno a darse cuenta, mira, es que a mí me interesan los temas de la niñez o me interesan tal cosa. Es una manera de uno darse cuenta de qué le interesa a uno mismo también. También uno encuentra a veces ideas en los periódicos, en los magazines, ahí siempre hay historias extravagantes, cosas interesantes que uno puede también apropiarse para contar uno las historias. En los periódicos uno encuentra desde la zona de la farándula hasta las noticias internacionales, hasta hay todo tipo de historias en los periódicos. Siempre hay una fuente inagotable de situaciones que buscan y de personajes que buscan encontrar ahí un significado que uno les dé. La historia también es importante para encontrar ideas, ¿no? La historia no solo sucede, se escribe. La historia no está definida, sino en el momento cuando ya se escribe. Y es importante también indagar en el por qué alguien hace un registro o por qué alguien escribe una reseña histórica. Y así uno se da cuenta que las realidades objetivas no existen, sino interpretaciones y deseos a veces de dejar una marca o una persuasión de algo. La historia es fundamental, el punto de vista. Es por eso que dicen que los historiadores encuentran lo que buscan. Los historiadores siempre están indagando sobre ciertos temas que son los que le preocupan, y ahí es donde encuentran las cosas, ¿no? También uno puede encontrar historias dentro de los mitos y leyendas de una comunidad, de una familia, de una religión. Las familias tienen mitos y tienen leyendas. Cada uno en su familia tiene cuentos de familiares que han tenido historias fabulosas o chistosas o ingeniosas. Hay todo tipo de personajes dentro de la familia que se convierten en mitos familiares. Pero también hay mitos en las comunidades y leyendas, personajes legendarios que son personajes a los que se le otorgan ciertas cualidades especiales, ¿no? Entonces, es muy importante también los mitos y las leyendas en el momento de encontrar historias. Las historias familiares, pues las historias familiares también siempre son importantes, son cercanas a uno. Muchas veces nuestros abuelos se convierten en figuras casi de ficción. Las historias pueden ser heroicas, pueden ser cómicas, pueden ser oscuras, pero siendo relatos orales que nos cuentan, siempre son muy cercanos, muy inspiradores. También las historias de nuestra infancia nos marcan mucho. Esa es la etapa de la vida en la que más nos marca, que más nos marca. Ahí encontramos a veces hechos, sucesos que guardamos para siempre y que marcan nuestros intereses. Si buscan en las historias de su infancia, encontrarán situaciones que los dejaron huella a ustedes en la manera de ver y de ser el mundo, en el mundo. Y estas historias son muy ricas en posibilidades temáticas, y a veces somos como espías, a veces somos guardianes, a veces defensores, a veces ofensores, a veces denunciamos, a veces nos quedamos callados. En esas historias siempre las recordamos por algo que nos marcó. No siempre fuimos los héroes en esas historias, muchas veces también fuimos los villanos. Cuando la vida nos da un poder, por ejemplo, ¿cómo lo usamos? Hay tantas influencias que dirigen en nuestro destino. Hay que explorar el de cada uno. ¿Cómo se relaciona el documental con lo que te ha marcado a ti? Es una de las preguntas que uno debe hacerse. Las ciencias sociales y la historia social también son una fuente inagotable de temáticas. Siempre los documentalistas se han acercado a este tipo de observaciones de las y tratado temas como, por ejemplo, la explotación económica, la pobreza y todo este tipo de problemas de los que se ocupan las ciencias sociales, como la sociología, como la antropología.
Ahí también puedes encontrar muchos estudios de cosas que pueden inspirarlo a uno, ¿no? Incluso la misma ficción puede servirle a uno como inspiración para llegar a una idea, a un tema. Muchas veces los trabajos de ficción son observaciones muy intensas y muy puntuales que nos pueden dar una forma muy concentrada de un tema, ¿no? Y puede darnos una guía. La narrativa audiovisual, que ya es lo que, entrando ya un poco en el tema de nuestro taller para documental, hay que tener muy claro cómo usar el medio documental. El documental tiene que actuar en los corazones, no solamente en las mentes, porque el documental existe para cambiar cómo nos sentimos sobre algo. La manera de alguien en particular nos puede, la manera la experiencia de alguien en particular nos puede dar una idea de los temas más generales. Por ejemplo, a través de la vida de alguien, de una experiencia personal de alguien, podemos conocer no solamente la vida de esa persona, sino una experiencia global, universal. Es por eso que de lo local uno puede transmitir cosas muy universales. Las historias más importantes suceden en lugares y no, muchas veces no muy grandes, con pocos personajes, con pocas situaciones, y no por eso dejan de ser universales. Y a través de esas experiencias personales nos identificamos y conocemos las problemáticas generales. Los mejores documentales nos producen una especie de shock emocional, ya sea por una escena que uno recuerda o la suma de todo el documental. Y usar todo el potencial que tiene el documental implica que vayamos más allá de los hechos y de las opiniones, aunque estos sean pues muy importantes, ¿no? Para mostrar las evidencias que harán un impacto fuerte. O sea, hay que ir más allá de los hechos y las opiniones y tratar de tocar los corazones, no solamente en la mente, sino también la emoción, lo que importa. El documental no es simplemente narrar algo, sino también tratar de llegar a lo emocional. ¿Qué se puede mostrar en un documental? Eso es un asunto muy importante porque, a diferencia de otras maneras de persuadir, como por ejemplo la conversación o la escritura, las películas retratan gente y situaciones situaciones y gente por medio de cosas externas, de acciones. Lo que uno ve en la pantalla siempre es una acción y que está mostrada en tiempo presente. La gente que describe cómo se siente o un evento que no nos involucra no nos conmueve tanto como ver a las personas que viven algo y las emociones que esto produce en la gente. Las acciones, el hacer algo es más interesante y más creíble que hablar sobre algo. ¿Será que se puede conseguir suficiente material para contar la historia sin hablar? Eso es una pregunta que se hace muchas veces los documentalistas. Es verdad que algunos de estos temas no pueden ser sino testimonios y también esos son muy valiosos. Pero hay que tratar de evitar que eso se convierta solamente en una serie de testimonios porque ya ahí es donde caemos en lo que llaman las cabezas parlantes, que es más o menos esto que estamos nosotros haciendo aquí, un poco de cabezas hablando y que no transmiten una emoción, ¿no? En ciertas circunstancias esas cabezas parlantes y esos testimonios pueden ser bastante dramáticos también, pero también si uno se pasa de calidad con eso puede causar el efecto contrario y es mejor rechazarlas. El comportamiento, la acción y la interacción siempre son más efectivas y involucran nuestra mirada porque invocan nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros juicios, las acciones, el comportamiento. Un examen duro para cualquiera que haga su documental, ya sea un veterano o una persona más novata, es tratar de imaginar la película como si fuera una película muda. Así, de esa manera uno puede descubrir rápidamente si estás pensando como un periodista que está tratando de describir una serie de hechos contados, narrados textualmente, o un cineasta que está tratando de contar a través de la narrativa audiovisual y del lenguaje cinematográfico. Ser un cineasta te da fuerza a crear con la cámara, no solamente con el micrófono, que es lo que predomina en el periodismo, el micrófono. En el audiovisual cinematográfico lo que predomina es la acción en la cámara. Eso es lo que más
genera compromiso del espectador con la historia. A veces todos estamos un poquito acostumbrados a mostrar y contar. Uno busca, por ejemplo, tiene un discurso de alguien y entonces tiene las imágenes de apoyo que llaman para ilustrar lo que uno está contando con el texto. Y eso se vuelve a veces un poco esquemático y aburridor. El reto a veces está en escudriñar la realidad para recordar y para encontrar las ideas que están ahí presentes en esa realidad, que pueden ser a veces simbólicas. Cuando esa búsqueda es exitosa, la acción de cada escena será clara, de emociones fuertes, y van a implicar una idea sin necesidad de ser corroboradas por palabras explicativas. Ya cuando tú ves haciendo algo a alguien, ya tú no necesitas que te lo expliquen. Eso es redundar. Si tú tienes una acción que te muestre al personaje haciendo cierta cosa, no necesitas que alguien dice, por ejemplo, el personaje va y coge un vaso de agua. No necesitas un narrador diciendo, la persona está ahora cogiendo el vaso de agua. Eso es redundante, se vuelve explicativo. Solamente viendo ya tenemos una idea de lo que está sucediendo. Y esa es una manera de encontrar el drama y no la ilustración sociológica de una cuestión. El cine más valioso, más importante, el buen cine, la buena cinematografía y las acciones interesantes generalmente crean una emoción fuerte. Eso hace que el espectador entre a la película con todo el corazón y se abre a los valores más abstractos que tú estás tratando de comunicar en la película. Una vez que la narración, digamos, que se libera de esa tiranía de la entrevista con imágenes de apoyo, se convierte en una cosa más atractiva, más poética, más sensible a las atmósferas, más sensible a la iluminación, a otros detalles que son insignificantes, que tienen mucho significado, ¿no? Y que no son necesariamente textos que están como discursivos. Esto crea también como una sensación más fuerte de subjetividad y que el espectador va a reconocer desde su propia experiencia, se va a sentir identificado con eso que le estás mostrando de una manera más fuerte. Un consejo de pronto sería tratar cuando lleguen a la edición, editar primero la parte más visual, los comportamientos y las demás cosas, e ir desarrollando lo que sugiera para evitar que el discurso sea lo más importante, ¿no? Primero uno edita como las imágenes, las acciones y todo eso, y se da cuenta de hasta qué punto realmente necesita la explicación discursiva. Otra manera de uno prediseñar, digamos, una serie de emociones a través del sonido, el diseño sonoro, la composición musical. Los sonidos locales son muy importantes porque estos ayudan a dar autenticidad al material. No solo los sonidos de galerías y de otras fuentes sonoras, sino lo que uno escucha a diario. Una parte muy importante de la narración, de la forma como la narración entra a la imaginación, está en el sonido. El sonido, había un director muy importante francés que se llamaba Robert Bresson, que decía, los ojos ven, pero el oído imagina. Todo lo que uno está viendo, uno lo pone en duda. De alguna manera uno puede pensar que es falso lo que está viendo, que hay cosas, pero el oído no pasa ese filtro. Lo que uno nunca pone en duda en los sonidos que uno escucha, en los ambientes, las cosas, eso pasa directo al inconsciente. Entonces hay una cuestión muy importante en la conexión emocional sonora en la narrativa audiovisual. No solamente de la música, no solamente del diálogo, sino los ambientes, las atmósferas, los ruidos, los pájaros, el viento, todas estas cosas. La música también, pues cuando uno usa la música de una forma efectiva puede hacer un comentario sobre algo, pues la música llega a un sitio muy emocional y puede uno a través de la música darle un énfasis a una cierta dimensión de la vida interna de los personajes, porque de alguna forma la música con el interior. Es un buen lugar para desarrollar un sentido del diseño sonoro es, por ejemplo, un evento al aire libre, como un mercado callejero.
Ahí uno llega y se encuentra con voces de todo tipo, sonidos, música, el picó, el animal, el chivo, y uno, si uno se concentra en lo que uno está escuchando como si fuera una persona ciega, uno puede tratar de ver a través del sonido y de esa manera darse cuenta de qué es lo que uno también quiere grabar. Eso es una forma también de uno acercarse a las cosas. Hace un rato hablábamos de lo importante que es lo local también como universal, ¿no? Tratar de hacer películas que sean temáticamente lo suficientemente amplias para que el mundo exterior y no solo nuestro grupo de amigos pueda entenderlas. Sin embargo, también puedes tomar los materiales más locales y si tienes una mirada sabia, puedes revelar las verdades universales en esos problemas locales, en esos temas locales. Esto pues no es tan fácil, pero viene a uno ir afinando la mirada para encontrar siempre que hay algo más para ver en lo que uno está, lo que lo rodea a uno. Hay documentales que son, digamos, guiados por temas y hay documentales que son guiados más por personajes. Una manera de evadir esas películas didácticas canzonas que parecen una escuelita dando cátedra o ilustrando un concepto es dejar al lado cualquier mensaje y mirar a los personajes en su magnitud. Esto quiere decir que uno debería encontrar como personajes con un espíritu amplio, que estén intentando hacer algo apreciable en el mundo. La esencia del drama es el esfuerzo y la oposición, el conflicto. Así que uno debe buscar grabar personas que tengan cierto tipo de conflictos. Esto significa que pues ahí siempre van a encontrar ideas, temas significativos para descubrir y revelar. Hay algo que encontrar en estas cosas. Asegúrense que la película clarifique la naturaleza de ese conflicto que tienen los personajes. Hay algunos temas que es mejor a veces no tratar en el tema, en la realización de un documental, alejarse de algunos sujetos que nos vienen a veces muy fácil a la cabeza porque están en nuestro universo cercano, pero que están siendo también inducidos por los medios. Por ejemplo, hay mundos que uno no ha experimentado y que no puede observar cerca. Es mejor no hacer un documental sobre algo que uno no conoce. Cualquier problema también personal de la vida, aunque hay muchos que hacen el cineterapia, y encuentran en el cine una forma de hacer su terapia psicológica y de indagar en sus problemas familiares y todas estas cosas, pues es una cuestión complicada y sobre todo para cuando uno empieza es mejor ir a un psicólogo que hacer un documental sobre un problema personal. También hay muchos estereotipos. Nada real, nada en la vida real es un estereotipo. Así que ningún estereotipo va a ser interesante y ningún estereotipo va a ser creíble en un documental. Tampoco es interesante uno ver gente dando lecciones o sermones o tratando de meterle su punto de vista, embutírselo a uno como sea. Eso tampoco es un tema interesante para un documental. Otra cosa es grabar también problemas que ya solucionaron, que ya no son problemas y que todo el mundo sabe cómo se solucionaron y que no significa, que no aportan nada. Eso tampoco es interesante. Es mejor evadir ese tipo de cosas que les acabo de mencionar en el momento de uno acercarse a su idea. Ya entrando un poco en materia de la narrativa, hay una cuestión muy importante. Hoy, este primer día, se lo estamos dedicando más que todo a la dirección, a los elementos de dirección, de las ideas y de la narrativa audiovisual. Y hay una cosa que es fundamental dentro de la narrativa audiovisual, que es el plano. El plano, pues, es el ladrillo con el que se construye toda la obra que estamos haciendo. Toda la unión de todos estos planos van creando toda la casa, o el edificio, o la catedral que estamos construyendo. El plano no deja de ser lo que estamos viendo aquí ahora mismo, una imagen encuadrada en un rectángulo en una pantalla y que alguien lo graba porque piensa que tiene algún significado. El plano va desde que uno pone a grabar hasta que uno corta. Y si tienes a veces la oportunidad de ver material que ha grabado otras personas,
todo el tiempo uno se está preguntando, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué grabó eso? ¿Qué quería decir ahí? ¿Por qué grabó el perro y no grabó el gato? ¿Por qué miró hacia allá y no hacia acá? ¿Por qué? Siempre uno se está como preguntando, bueno, ¿y cuál es el sentido que le quería dar el camarógrafo? ¿Qué quería decir con ese plano? Uno se pregunta esto no solo porque lo que está en el plano, sino también por lo que no está en el plano. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no grabó hacia el otro lado? ¿Por qué grabó el tipo mirando por la ventana y no grabó lo que estaba mirando hacia afuera de la ventana? Siempre la narración es una construcción y hay una relación entre el contenido, el narrador y el espectador. Es como un triángulo. Está el contenido, está el narrador y el espectador. Y como les decía hace un rato, el cine siempre se cuenta en tiempo presente. Aunque uno haga, rebobine y vuelva a ver desde el comienzo, siempre está viéndolo en tiempo presente. Y es porque es en el tiempo presente en que las imágenes se van desenvolviendo. El cine es un arte temporal, así como lo es la música, así como lo es el teatro. A diferencia de la pintura o a diferencia de la escultura, que son artes que están fijados en el tiempo, la fotografía. El cine no, el cine tiene una duración específica. El cine es como la vida. El cine tiene un principio, tiene un medio y tiene un fin. Entonces, la narrativa cinematográfica y la dramaturgia cinematográfica tienen mucho que ver con la vida. Y entre más uno experimenta la vida, también entiende más la dramaturgia. Porque la dramaturgia es un reflejo de la vida que se construye de manera audiovisual a través de la unión de los planos. Entonces, hay que tener en cuenta las connotaciones y las denotaciones que tiene un plano, ¿no? Si uno puede identificar el contenido del plano, saber qué denota, pero también entender sus connotaciones significa mirar más allá de la superficie, no solo lo que está mostrando, sino lo que está más allá. Y nos permite interpretar cómo y por qué puede ser usado eso para implicar más de lo que se muestra, para uno poder contar más de lo que hay en la imagen. Esta especulación nos lleva a preguntarnos sobre el corazón y la mente detrás del realizador. Dependiendo del contexto, un plano puede variar su significado y sus connotaciones también pueden ser otras. Ahora más adelante hablaremos un poco de eso, pero la connotación es una actividad cultural que depende de qué tan lejos el cineasta puede llevar a su audiencia por el camino de la asociación metafísica, espiritual. Hay una cuestión que es lo que les decía ahora, que son los planos en yuxtaposición, que llaman. O sea, cómo se cortan unos con los otros, cómo se cortan juntos. Esas son las imágenes que se yuxtaponen, que se habla mucho en los textos cinematográficos, las imágenes en yuxtaposición. Cuando dos imágenes se yuxtaponen, o sea, que se cortan juntas, inferimos que el significado tiene una relación, y ahí es donde ya entramos en la edición. Eso fue muy importante cuando los primeros teóricos rusos, allá en los formalistas, a principios del siglo XX, gente como Pudovkin, como Eisenstein, comenzaron a pensar sobre esto y a teorizar. Y hay un experimento muy famoso que es el experimento Kuleshov, en el que una imagen luego se pone con otra y luego se regresa a la imagen. Si tú cambias una de esas imágenes, el significado de la otra también cambia. Por ejemplo, si tú tienes una imagen, la misma imagen de una persona mirando y luego pones a una mujer en bikini y después otra vez la cara de la misma persona, va a parecer que el tipo está mirando a la mujer en bikini y de pronto que es una persona morbosa o lo que sea. Si tú coges las mismas imágenes de la persona mirando y cambias la mujer en bikini y pones un bebé, ya no parece que fuera un viejo morboso, sino que fuera una persona amigable con los niños, querida. Entonces, esa yuxtaposición de las imágenes crean significados de los planos. Esa construcción del significado, como en todas las formas de comunicación, siempre está evolucionando y son basadas en la cultura. La significación depende del encuentro que tenga el espectador y el comunicador. Un grupo de convenciones se debe aprender desde antes de que el significado sea evidente. O sea, uno le da significado a esas cosas dependiendo de lo que uno ha vivido, de lo que uno conoce, de la experiencia personal y de lo que uno comparte con el realizador. Porque el realizador tiene una idea de algo que quiere contar y de pronto al espectador le llega otra idea, porque tienen una serie de códigos diferentes de interpretar esas imágenes, para lo que algunos
una cosa para otros termina siendo otra. Hace poco, por ejemplo, había un debate en redes sociales porque unos periodistas norteamericanos habían grabado el son de negros, la tradición musical de muchos pueblos del Canal del Dique y de otras zonas en las que los negros se pintan de negro. Y lo criticaban en unos periodistas norteamericanos diciendo que era un acto de racismo. Pero eso no es lo que significa para las personas que participan en ese baile. Es una interpretación de unos periodistas norteamericanos sobre una costumbre entre las que no tienen un código, unas convenciones comunes con los que participan en esa actividad. Y eso se presta para esas interpretaciones que a veces pueden distorsionar la idea de lo que quiere transmitir el comunicador. En este caso, los que basen la danza de negro, que es una danza tradicional que todo lo contrario de la interpretación de los periodistas norteamericanos, es una danza que celebra la negritud y que celebra el espíritu guerrero de la raza negra. Entonces, ahí también hay unas cuestiones que pueden prestarse para interpretaciones diferentes. Es por eso que es una construcción que se hace en conjunto y que siempre está cambiando. De pronto lo que hoy significa una cosa, el día de mañana significa otra. Hay muchas imágenes del pasado que uno ve y reinterpreta con la interpretación que uno le da hoy a las cosas y tiene un significado diferente al que querían darle en su momento. También es verdad que la percepción de una cámara es un proceso que es mecánico. La cámara graba un plano que está iluminado. En cambio, la percepción humana es diferente porque nosotros evolucionamos un marco de referencia en nuestra mente intelectual y emocional también, en el que organizamos lo que nuestros sentidos nos dicen. La convención de un monólogo interior o una voz en off, por ejemplo, nos ilustra un poco en eso. Es verbalizar esos procesos, ¿no? Esos procesos interiores. Digamos que la percepción es nuestra vida interior de las ideas y los sentimientos. Y en contrapunto está nuestro ambiente exterior, de eventos que puede uno escuchar o de acciones que uno puede ver. Esta actividad interior no es solo una reacción pasiva, también nos dirige la atención en la medida que nos movemos para confirmar nuestras impresiones, esperanzas o los miedos o los intereses y tratar de darle una explicación hipotética a eso que estamos viviendo, que estamos sintiendo. El objetivo de un narrador, por ejemplo, un narrador oral o un narrador literario, es recapturar eso y sostener y modular esa actividad vital. Pero en el cine, como se cuenta en tiempo presente, el narrador es un sujeto que está presente y que guía nuestra atención. No es alguien que está volviendo a recordar para contar una historia, ¿no? No se puede volver a contar el presente, pero lo puedes observar, lo puedes navegar, lo puedes narrar, interpretar en la medida en que éste se va desenvolviendo. Es importante enfatizar en lo fundamental y constante que es la percepción, porque en nuestras rutinas diarias no estamos a veces del todo conscientes del cómo y por qué observamos la realidad de la manera como lo hacemos. Incluso la palabra observar a veces es engañosa, porque a veces tiene implicaciones pasivas o científicas, mientras que la realidad es un proceso bastante activo que interactúa con sentimientos, asociaciones, con ideas que llevan constantemente a las acciones. Bueno, ahí, pasando un poco a otro tema, ahí de la narrativa está la cuestión del eje, el eje visual. La próxima vez que ustedes estén en una conversación entre dos personas, noten cómo la atención pasa de un lado a otro. Uno está mirando, uno le habla, el otro le contesta, uno le habla, el otro le contesta. Esa mirada sigue una línea de tensión que hay entre ellos. Es el camino por el que atraviesan esas palabras, esas miradas, esas expresiones. Ese es el eje que se genera entre dos personas. El eje sirve cuando hay una edición del material, para que nuestros personajes se ubiquen espacialmente en un lugar, sin que el espectador se confunda. Un buen ejemplo de esto es un partido de fútbol. En un partido de fútbol, ustedes tienen los dos equipos que se enfrentan. Si se dan cuenta, la cámara siempre la ubican de un lado. Si
un momento cambian la cámara para el otro lado, ponen un letrerito que dice reverse shot o cámara desde el otro ángulo, no sé qué, porque si no parece que se estuviera haciendo un autogol porque se saltaron el eje. Saltarse el eje genera una línea imaginaria y un semicírculo de 180 grados en el que la cámara se puede ubicar. 180 grados. Si uno se pasa esa línea, ya parece que la persona se volteara. Parece que estuviera mirando hacia el otro lado. Es por eso que saltarse el eje a veces se considera un error, aunque puede ser usado como una cuestión narrativa. Hay muchos aspectos, muchos detalles dentro de la cuestión del eje que después podemos hablar si alguien se interesa por este tema, pero el eje básicamente nos ubica en un espacio en relación a los personajes. A veces hay más de 2 personajes, 3, 4, 5, y se generan nuevos ejes y la cosa se puede complicar. Las personas que caminan de un lado para otro, por ejemplo. A veces si uno pone el personaje que camina de un lado para otro, el plano que sigue camina del lado para otro, pero el plano que sigue camina hacia el otro lado, puede parecer que se está devolviendo, por ejemplo. O que el camino es muy largo. Entonces hay cosas en las que uno debe tener cuidado también en el momento de grabar. Ustedes cuando graben, de tener en cuenta de manejar el eje, de conocerlo. Porque si no lo conocen, pueden ser víctimas de problemas producidos por el eje, por el saltarse el eje, que llaman. Eso es una cosa, por ejemplo, los scripts en las películas de ficción se la pasan todo el tiempo diciendo, ay, mira, cuidado, te vas a saltar el eje. Si haces este plano así, te saltas el eje. El eje termina siendo un tema importante en las grabaciones de ficción más que de documental, pero también en documental hay que tenerlo en cuenta. No sé si hay alguien que quiera decir algo, preguntar algo. Bueno, seguimos. Todo claro, David. Hay una cuestión que llaman el subtexto también, que es importante para los directores. Cuando uno ve una conversación, uno está buscando como las claves de ese comportamiento y tratando de encontrar como los motivos escondidos, ¿no? Las vidas internas de las personajes o de las personas. Debajo de la capa visible y escuchable, audible, hay algo que se llama el subtexto. El texto, digamos, es esa capa que vemos y que escuchamos superficialmente. Pero el subtexto son los significados escondidos. Es algo que siempre estamos buscando, porque nosotros siempre, incluso en nuestras vidas normales, siempre estamos tratando de descifrar qué es lo que realmente nos están diciendo las personas, porque las personas dicen una cosa, pero de pronto quieren decir otra. Las palabras pueden ser engañosas. Entonces, ese subtexto de por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen, esas razones escondidas, eso es lo que se llama el subtexto. Eso se trabaja muchísimo en la ficción y en el drama cuando uno construye personajes, donde uno busca como que las personas se den cuenta de alguna forma de eso que hay por debajo, ¿no? Pero en la vida real también la gente maneja el subtexto. Y una de las cuestiones del documentalista es tratar de revelar esas posibilidades que tiene el subtexto y que eluden a veces a las personas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta también el subtexto, por dónde va el subtexto de mi historia. No solamente es lo que uno ve y escucha, es lo que no ve y lo que no escucha, lo que está escondido. Eso también es muy importante. Otra cosa son, por ejemplo, las abstracciones. Con esto me refiero pues a lo que es como opuesto a lo que uno busca como una reacción emocional, ¿no? Es retirarse de la mente, cuando uno se abstrae, cuando uno se va en la mente a pensar en otra cosa. De esa manera muchas veces uno altera nuestra visión del todo, de todo lo que pasa, o una parte del todo, ¿no? Estos cambios de atención ustedes lo encuentran en ustedes mismos, cuando uno cambia la atención. Y a veces uno se escapa como en un universo privado donde uno puede como especular, contemplar, recordar, imaginar. Muchas veces a los detalles que capturan nuestra atención le damos un significado simbólico. O una parte representa el todo, por ejemplo. Este es un principio que se utiliza mucho también en el cine y que a veces se le llama sinécdoque. La sinécdoque
tiene que ver con lo simbólico, porque muchas veces nuestros ojos encuentran algo que es simbólico, que tiene una representación convencional, por ejemplo, la pesa que tiene la señora de la justicia, que tiene una pesa y eso simboliza la justicia, o una flor que están haciendo y eso representa renovación. Ese acto de abstracción puede tener pues claramente muchas causas, ¿no? Puede que sea que el observador se está retirando a un refugio, o puede ser una mirada interior intensa que busca un significado a algo que no le encuentra el significado y le está buscando. En el cine muchas veces, por ejemplo, el foco, a veces todo el fondo barrido, todo el fondo desenfocado y la parte, el personaje solo en foco a veces genera un poco esa idea de abstracción, de que la persona está como en un mundo donde está en su mente, ¿no? Esas son solo algunas de las formas que nosotros representamos cómo desmantelamos rutinariamente la realidad y nos distanciamos objetivamente de nosotros mismos en un momento. Podemos estar buscando significado o simplemente refrescando la imaginación, ¿no? Pero eso también en el cine se trabaja. Como les decía hace un rato, el cine es una expresión de lo que es la conciencia y la vida humana. Entonces, muchas de estas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida cotidiana en el cine tienen su equivalente en la narrativa audiovisual. Está la subjetividad contra la objetividad, por ejemplo. Siempre es el tema de si eres objetivo, si eres subjetivo, no sé qué. Realmente, pues, es muy difícil hablar de una objetividad total cuando somos seres humanos que vivimos a través de nuestras experiencias y que siempre es de alguna manera subjetivo, ¿no? Nosotros experimentamos un mundo lleno de dualidades, de oposiciones, de contrastes, de cosas irónicas. La atención humana a veces va entre lo objetivo y lo subjetivo. Por ejemplo, objetivo puede ser ver las estrellas en la noche. Eso es objetivo. Pero subjetivo es el significado que le damos a eso. El pasado, uno pasa al presente, regresa al pasado. Todas estas cosas pueden, digamos, afectar nuestra objetividad. El lenguaje audiovisual existe para replicar cada aspecto de la atención de un observador. En sus películas, si logran que estos cambios en el fluir de las imágenes sean consistentemente humanos, van a crear la sensación en la audiencia de que hay una presencia integrada, esa de nuestro invisible pensante y sentiente observador omnisciente. O sea, que hay un observador que todo lo sabe y que puede saltar de una cosa a la otra. Otra cosa muy importante dentro de la narrativa audiovisual es la duración, el ritmo y la concentración. Porque los seres humanos nos dirigen los ritmos que se originan acá en el cerebro y que controlan nuestro cuerpo, la respiración, el latir del corazón. Nosotros movemos nuestros pies con la música, saltamos en los bailes cuando la música se apropia de nosotros, bailamos. Todo lo que hacemos está medido por el ritmo, la duración y la capacidad de nuestras mentes y cuerpos de asimilar esto. El lenguaje audiovisual también está gobernado por las capacidades humanas. La duración del plano, por ejemplo, está determinado por cuánta atención necesita ese plano. Así como cruzar una calle depende del tiempo en que tomamos en saber cómo está el tráfico. En el momento en que ya lo sabemos, cruzamos la calle. En el momento en que ya vimos lo que hay en el plano, ya se pasa a otro plano. Cuando ya entendimos de qué quiere decir ese plano, ya cortamos, pasamos a otro plano. La duración es importante. La velocidad del movimiento en la pantalla también se juzga por el contexto. ¿A dónde va? ¿Por qué? El personaje, ¿por qué? ¿A dónde va? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan lento? El habla también tiene ritmo, el hablar. Las películas, particularmente las que tienen escenas largas de diálogos o que son testimoniales, en entrevistas largas, son compuestas alrededor de movimientos, de discursos y los movimientos rítmicos de los personajes. Entonces ahí es también muy importante el ritmo del habla.
lenguaje audiovisual varía su atención y reproduce la forma en que mantenemos la concentración, refrescando nuestras mentes a través de esa búsqueda. Las escenas son difíciles a veces de editar, esas escenas, porque la consistencia del subtexto depende de los detalles más delicados que no se ven no se escuchan en ese texto. El ritmo también puede tener un rol importante en el espectador. Los patrones rítmicos precisos hacen que la memorización sea más fácil. Por ejemplo, un eslogan con un ritmo es más fácil de recordar que algo que no tiene un ritmo poético o un ritmo sonoro, ¿no? Cuando el lenguaje hablado tiene una estructura rítmica fuerte, las audiencias se concentran por más tiempo, hay una concentración mayor. El lenguaje cinematográfico utiliza todos los ritmos que hayan, sonidos, todo, sonidos cotidianos, cantos de aves, tráficos, una construcción, un tren. Todos estos son como ritmos muy fuertes que ayudan a marcar como una secuencia. Incluso composiciones pictóricas, ya hablando de la imagen. Por ejemplo, una composición estática contiene ritmos visuales como la simetría, el balance, la repetición, la oposición, o ciertos patrones que llegan a capturar y a intrigar el ojo, ¿no? La mirada. Entonces el ritmo es muy importante. Ya yendo un poco más allá en los términos de los planos cuando tienen un significado temático, un bloque significativo temático, se llaman secuencias. Entonces, una serie de planos que tienen unos bloques temáticos significativos son una secuencia. En la vida también uno lo ve, ¿no? La vida es un fluir de eventos que solo algunos uno los recuerda, que son para recordar. La historia de la vida de una persona, por ejemplo, cuando uno hace un documental de la biografía de alguien, uno solo toma las partes más significativas y hace un puente entre esas partes, como sucede a veces en los sueños. Los segmentos de tiempo, estos que llamamos secuencias, son los bloques que las construyen. Estos segmentos temporales construyen esos bloques. Los eventos en una locación o el desarrollo de una idea también pueden generar secuencias, ¿no? En una locación, cambia uno la locación, cambia también la secuencia. O terminaste la idea, se acabó la secuencia. Que el espacio y el tiempo son indicados y no mostrados exhaustivamente. Las uniones entre estos bloques deben ser implícitos o explícitos según lo demande la historia. O sea, las transiciones. Como el tiempo y el espacio son indicados y no mostrados de una forma, o sea, cada detalle uno no ve la vida de una persona desde que se levanta hasta que termina el día, porque sería una película de 24 horas, uno solo ve 2 o 3 cositas de lo que pasan. Es lo que llaman también las elipsis. Las elipsis son esas transiciones que hay, esos cortes que hay entre un momento y otro. En las transiciones, pues la mayoría de las transiciones que hacemos en la vida real, por ejemplo, de un lugar a otro, de un momento a otro, son lentas, son imperceptibles porque tenemos otras preocupaciones, nuestra cabeza está en otra cosa. Las historias, de alguna manera, replican eso, como hemos hablado de que la dramaturgia refleja un poco lo que es la vida. Las historias también replican las transiciones, escondiendo los acontecimientos entre secuencias. En cambio, indican y enfatizan el tiempo que transcurre. El cine, por ejemplo, uno puede encontrar transiciones que son cortes directos, por ejemplo, el famoso corte de 2001 Odisea del Espacio, están los cavernícolas partiendo unos huesos con los que se dan con otros cavernícolas y entonces llega y tiran el hueso al cielo y el hueso va girando y cuando llega al espacio se convierte en una nave espacial. Y eso es una de las mayores elipsis de la historia del cine. Pasaron 100.000 millones de años, 100.000 años de historia en un hueso que se tiró y que se transformó en una nave. O sea, el desarrollo humano desde ese momento hasta la conquista del espacio. Desde la invención de la herramienta hasta los viajes espaciales. Una elipsis de millones de años. Pero también hay otras que enfatizan en el tiempo que transcurre. Por ejemplo, una persona ya aburrida, mirando
en tren, va mirando un plano largo, pasa todo, enfatiza en el transcurso del tiempo, también puede ser una transición. El cine, como les decía, que está basado en las elipsis, el tiempo que transcurre fuera de la pantalla y que no vemos es eso, las elipsis. En una historia normal, por ejemplo, cualquier historia de superhéroes, uno no ve al superhéroe generalmente lavándose la boca o yéndose a dormir. Son cosas que no nos importan para la historia, porque la historia, lo importante no es eso. Entonces, eso se corta. Y entre una cosa y otra suceden las elipsis. El sonido también puede ser un elemento importante para uno hacer una transición. Las disolvencias o uno contrastar una cosa con la otra. Todo eso también puede generar, por ejemplo, cuando una puerta se cierra, ¡pam!, suena de golpe, eso sirve ¡pam!, para pasar a otro espacio. Sonoramente también. Todas las transiciones son mecanismos que son narrativos y son maneras de manejar la necesidad de moverse en el montaje a través del espacio-tiempo, que es discontinuo. Y esto implica una actitud o un punto de vista del narrador y de los personajes. O sea, las transiciones tienen que ver con el narrador, con lo que el narrador considera importante para contar, o con los personajes, lo que nos quieren ellos mostrar, ¿no? Entonces, las transiciones son muy importantes. Es tan importante lo que uno ve como lo que no ve. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o alguien quiere decir algo? Bueno, seguimos. Espero que estén ahí, que no estén dormidos. Acá estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Estamos escuchando, estamos Aquí escuchando. estamos. Está interesante el Un tema. documento para guiarnos. O Yo le envié un documento a Leiki con estos temas para que ustedes tengan para siempre recordar estas historias, Bueno. este rollo. Bueno, hablando un poco sobre las entrevistas, porque el documental muchas veces maneja la entrevista. Lo primero es encontrar el personaje, ¿no? Poner a prueba el poder de un personaje toma tiempo de investigación. Uno tiene que, pues para poder encontrar lo que se encuentra ahí y poder hacer unos autocuestionamientos para encontrar lo que hay en uno mismo también. No solamente el personaje, sino uno cuestionarse a uno mismo como, ¿yo por qué veo importante este personaje? ¿Qué es lo que hay de ese personaje en mí? Eso requiere una investigación y un tiempo. Lo más importante realmente es preguntarse, ¿quiero hacer una película sobre esto o no? Porque muchas veces, sobre todo cuando uno empieza, uno se aferra a un personaje o una temática de los cuales a veces no conoce nada y no tiene ningún vínculo emocional, y esto hace que uno a veces pierda el interés después. Después uno, qué pereza, porque es que hacer una película o hacer un documental no es una cosa de un momento a otro. Es un proceso que a veces es largo, muchas veces es largo. Y que si uno no tiene una motivación importante para hacerlo, pues se aburre. Entonces es muy importante también reconocer eso en uno mismo. Si uno realmente quiere hacer una película sobre esto, si uno realmente está dispuesto a dedicarle el tiempo y botarle corriente a algo. Muchas veces estamos tan condicionados que copiamos lo que vemos en la televisión casi por reflejo. Es decir, la televisión nos dice que el documental es así, entonces así lo voy a hacer. O si es importante yo lo hago así. Entonces hay que también tratar de sacudirse un poco de la televisión, de los condicionamientos que nos trae la televisión. Porque para la mayoría de la gente, a veces un documental es como un reportaje. Y muchas veces, pues los reportajes carecen de profundidad o sentido crítico y son presentados desde solo un punto de vista, haciendo que la audiencia no pueda construir sus propias conclusiones. Son cosas que el documental no hace. Sin importar qué tan inocente parezca un tema y sus juicios, esto no se diferencia de la propaganda. No es verdaderamente un documental. Muchas veces los reportajes caen en la burda propaganda. Los buenos documentales, en cambio, van más allá de la exposición de los hechos y se enfrentan a áreas de la vida que son complejas, que son ambiguas, que tienen dificultades morales, que no tienen soluciones fáciles, de los cuales uno no tiene a veces una respuesta. Y hacer un documental es un trabajo largo, es arduo, es lento, y uno debe estar preparado para el desgaste de ese entusiasmo que puede pasar
en largos periodos que va a ser un documental. Por eso debes entusiasmarte con algo que vaya más allá de una atracción que sea pasajera y algo que realmente te motive. Y traten de hacerse preguntas que se refieran a ustedes mismos y al tratamiento del tema, como si estuvieran mudándose a otro país, a otra ciudad. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿hay un área en la que yo ya tenga conocimiento o incluso una opinión? ¿Sientes una conexión emocional fuerte con él? ¿Puedo hacer justicia del personaje? ¿Me entusiasma conocer más de él? Esas preguntas, si uno las responde honestamente, nos demuestran nuestro grado de compromiso con una idea. El deseo de aprender es un buen indicador de la habilidad propia de mantener esa energía y ese interés durante un periodo largo de tiempo. Hay que tener cuidado en no morder más de lo que uno pueda masticar. Porque, por ejemplo, a veces hacer un documental sobre un tema que es demasiado grande le puede quedar a uno fallo o corto en muchos aspectos. Por ejemplo, hacer un documental sobre un actor famoso puede tener muchos retos en el uso de derechos de imagen, que requieren que uno tenga un músculo financiero, una producción, o por ejemplo trabajar con entidades del Estado como la policía o el ejército. Eso requiere muchos permisos y solventar también muchas trabas burocráticas. Es recomendable a veces ajustar a los personajes y temáticas a temas que uno puede manejar. Y trátense con suavidad y accedan a personajes y temas que tengan que ver con sus presupuestos y con su capacidad actual de realizadores. A veces uno se pone demasiado ambicioso y ya se quiere hacer la super película y no tiene ni 3 pesos. Entonces, hay que tener en cuenta también esas cosas. Recuerden que no hay premios ni hay reconocimientos para obras que quedan inconclusas. Eso, pues no les quiero decir que los temas que están tratando tienen que ser pequeños o insignificantes, porque uno puede encontrar personajes que han vivido experiencias increíbles y que permiten a uno un acercamiento a historias muy grandes. Por ejemplo, un veterano de guerra o tantos personajes que han pasado por historias increíbles y enormes que nos hacen falta a veces tratar de llegar a otros ámbitos para poder tener historias grandes, increíbles. Hay que acercarse también a los personajes con una cierta ingenuidad y las ganas de rechazar siempre lo obvio para tratar de llegar a lo que es realmente interesante. Porque los personajes muchas veces a uno le muestran primero lo evidente, lo obvio. Hay que tratar de sumergirse en ellos y para poder encontrar lo que es realmente interesante. A veces nuestro primer acercamiento a un tema, a un personaje, es similar a lo que ya todo el mundo ya conoce. Y entonces se convierte en un cliché que llaman. Y uno para tratar de evitar los clichés, uno tiene que preguntarse a uno mismo, por ejemplo, ¿qué importancia tiene ese personaje para mí? ¿Qué sabe la mayoría de la gente como yo sobre este tema? ¿Qué quisiera yo o la mayoría de la gente realmente descubrir? ¿Qué tiene de inusual o de interesante el personaje? ¿Dónde se visualiza realmente lo que es especial de él? ¿Qué tan específico y profundo puede ser el foco de atención de mi película? ¿Qué puedo mostrar? Que de pronto el personaje es muy interesante, pero no se deja grabar. Entonces, todas estas cosas a uno se las tiene que preguntar para tratar de evitar los clichés, lo que llaman los clichés o estereotipos. Confrontar el impacto personal del sujeto en vez de tratar de ver todo desde un punto de vista omnisciente o de la audiencia usualmente lo lleva a uno por una nueva y excitante dirección. Trata de descubrir lo inesperado o revelar lo inusual. Eso es vital para producir un punto de vista que sea fresco. Y esto casi siempre involucra que uno tenga que especificar lo que realmente quiere mostrar y contar y qué quiero evitar. Y esa pregunta siempre es clave. ¿Qué quiero contar? Y luego viene qué quiero mostrar. Y otra importante, ¿qué quiero evitar? Piensen en pequeño, piensen en lo local. Y para empezar también les sugiero que piensen en duraciones cortas para sus trabajos. No solamente sino los que sigan. Porque es bueno probarse primero con fragmentos pequeños, cortos, para no correr el riesgo de desanimarse. Hay muchas películas grandes que también se han hecho en sitios muy pequeños. Entonces, no piensen que porque están sometidos a un espacio cerrado o unos cuantos kilómetros a los alrededores, su película va a ser pequeña. La
película puede ser grande. Bueno, un poco de la naturalidad y de los personajes, ¿no? Porque una de las cosas que hace el director de documental es dirigir a los participantes. Entonces, a los documentalistas muchas veces nos preguntan cómo haces para que esos personajes se vean tan naturales. Y esa clave radica en la manera como se dirige a los participantes. Las entrevistas son una forma de dirigir en un documental, pero cuando se utiliza demasiado terminan siendo cabezas parlantes, como hablábamos hace un rato. Y cuando se utilizan solamente imágenes de apoyo y entrevistas, se convierte en una especie de reportaje televisivo. Es cierto que el cierto tipo de cine testimonial, por ejemplo, las películas de Coutinho, estas pueden ser la mejor manera de abordar el tema, de tener las personas hablando. Pero en la mayoría de los directores se toman mucho trabajo para mostrar a los personajes activos en su ambiente, haciendo lo que normalmente hacen. En parte para evitar que la audiencia quede como hipnotizada de tanto escuchar un discurso durante un periodo largo de tiempo. Generalmente juzgamos el carácter y la motivación menos por lo que la gente dice que por lo que la gente hace y cómo lo hacen. Entonces, eso como espectadores nos genera, podemos juzgar más al carácter de un personaje si lo vemos actuando. El cine es inherentemente comportamental, o sea, el comportamiento es lo fundamental en el cine. Así que la acción habla más fuerte que las palabras. Todo lo que podamos mostrar en acción, no lo digamos, mostrémoslos. Decía François Truffaut, show, not tell, en una entrevista con Alfred Hitchcock. Muestra, no me digas, muestra. Así que uno puede querer grabar a nuestros personajes en su vida familiar, en el trabajo, en su vecindario, en un bar con los amigos, pero cada situación, para no caer en el estereotipo, uno tiene que procurar que contribuya con revelaciones de comportamiento del personaje y de su entorno. O sea, que narre que cada situación, no solamente mostrar por mostrar. Hay otra manera particular de uno enganchar a la mayoría de las personas que en el comportamiento de la gente. Para la mayoría de las personas el comportamiento normal solo sucede cuando no están siendo observados. Y ese es un problema que uno tiene como director. ¿Por qué? Porque las personas se vuelven autoconscientes, y luego hablaremos un poco más de eso, de sus acciones. Y empiezan a pensar en ellas en lugar de solo hacer lo que hacen. Cuando tú le pones una cámara a alguien al frente, la persona comienza a pensar en lo que está haciendo. Cosas que no piensan normalmente. Entonces, si una persona se siente que lo están en un intenso escrutinio, todo su sentido de sí mismo se puede fragmentar. Esto trae pues las implicaciones críticas para un documentalista, porque uno busca capturar la vida como es, y si la persona ya no está actuando como es, entonces ya no está capturando uno la vida que uno está queriendo encontrar. Esos ataques de autoconciencia de nuestros personajes dañan esos procesos y comienzan ellos a sentir que deben estar perdiendo la armonía automática. O sea, tú, por ejemplo, todos los días siembras, recoges de tu cultivo las frutas, y llega alguien y te pone una cámara al frente, y entonces ya tú no estás pensando en recoger las frutas, que lo haces automáticamente y no lo piensas, sino estás pensando, ¿será que los estoy recogiendo de una buena manera? ¿Será que me veo bien en la pantalla? ¿Será que mi pelo está bien? ¿Será que no sé qué? Entonces ya no estás haciéndolo como lo haces tú normalmente de una forma automática, sino que lo estás haciendo autoconsciente, estás pensando en lo que estás haciendo, y eso te traba. Y eso hace que ya no se vea natural. Entonces, una de las cosas difíciles de dirigir es tratar de romper esa autoconciencia de nuestros personajes. Hay una cosa que decía Konstantin Stanislavski, que fue un actor, un teórico, un dramaturgo ruso, que fue muy importante para los actores. Para los actores es fundamental Stanislavski. Y él tiene algo importante que decía sobre esto. Él dice que cada estado interior tiene una manifestación exterior que es visible. Y cuando un actor
vuelve autoconsciente, enfocado, que mantenerse enfocado para un actor es experimentar los pensamientos y las emociones del personaje. En vez de mantenerse enfocado, pierde visiblemente la convicción en todo lo que dice y hace. La capacidad de enfocarse, de apagar el crítico y ansioso otro ser que está ahí como diciéndote, hey, estás haciéndolo mal. Eso está más allá de las habilidades de funcionar con naturalidad. Si tú tienes a ese crítico ansioso adentro tuyo que te está diciendo, hey, ojo con lo que estás haciendo, ya tú no estás actuando de una forma natural. En la vida cotidiana nosotros todos somos actores. Como decía Erving Goffman, el famoso sociólogo de la sociología del interaccionismo simbólico. En la vida cotidiana todos somos actores. Y actuamos y nos relacionamos sin pensar o criticar todo lo que hacemos. Dependemos de asumir quiénes somos y cómo afectamos a los otros. Solo nos cuestionamos a veces en circunstancias muy excepcionales. Ahí es cuando somos autoconscientes en la vida cotidiana. Una pregunta, David. Dime. Aquí Jainer y yo nos estamos preguntando cómo rompemos con eso de que tenemos el personaje enfrente, lo estamos entrevistando, pero no queremos caer en la ficción. No queremos hacer que el personaje haga lo que nosotros queremos que haga, sino que haga lo que él hace de forma cotidiana sin que nosotros lo presionemos. Bueno, tú me mencionaste que lo están entrevistando. Si lo están entrevistando, pues es una cosa, y si él está haciendo acciones, es otra, ¿no? En la entrevista como tal, ya vimos que hay que tratar de que el personaje de alguna manera se sienta cómodo en poder narrar sus historias, que se sienta en confianza. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, sobre la confianza y todo esto en la entrevista. Pero en las acciones como tal, es el reto del director tratar de encontrar, digamos, esa manera de que nuestras personas no se estén cuestionando por el uso de la cámara. A veces la gente se tiene que familiarizar primero con la cámara, y es bueno a veces llevarle la cámara y primero ver cómo se comportan con la cámara. Porque hay gente que de pronto es muy espontánea y muy habladora y muy natural en su vida normal, y de pronto le ponen una cámara al frente y cambian completamente. Entonces, es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? En la vida cotidiana nosotros actuamos normalmente sin pensar, no estamos criticando todo el tiempo lo que hacemos, pero cuando ya nos ponen una cámara, entonces ya nos cuestionamos y nos volvemos autoconscientes, y es ahí que dejamos de funcionar como de manera armónica y natural, ¿no? Stanislavski decía que un actor solo puede actuar de forma natural y creíble cuando su atención está totalmente ocupada por los pensamientos y las acciones de su personaje. Entonces, ahí hay una herramienta que uno puede utilizar, poner a los personajes a hacer cosas, porque si el personaje está haciendo cosas, no está pensando tanto en si está siendo autoconsciente, no está siendo tan autoconsciente porque está ocupado en lo que está haciendo, si está haciendo cosas que hace normalmente. Es responsabilidad del director lograr ese ambiente de naturalidad para el personaje, que no se sienta inhibido por la cámara, porque cualquier oportunidad de un pensamiento externo que no esté ahí, entra de nuevo la ansiedad a la mente, y esta se forma en los pensamientos y se vuelve autoconsciente. La inseguridad en todos los niveles, incluso la inseguridad de perder a veces ese enfoque, nos lleva a veces a perder el enfoque. A veces uno está inseguro, ¿será que estoy haciéndolo como debe ser? Y entonces ya uno comienza a hacerlo como no es. Entonces, eso los actores profesionales se preparan mucho para eso. Los actores, ahí es donde está el secreto de los actores profesionales, que ellos logran vivir verdaderamente a través de circunstancias imaginarias, pero a través de las emociones del personaje. Y no se vuelven autoconscientes si estoy o no siendo el personaje, sino que viven realmente ese personaje. Los actores profesionales permanecen en el personaje manteniéndose física y mentalmente ocupados. Muchos ejercicios de actores son hacer cosas que haría el personaje, ¿no? Y entonces se mantienen ocupados, y entonces eso los lleva a estar mentalmente también ocupados en la mente del personaje. Parece como una paradoja, pero a veces solamente mediante la actividad de la persona se relaja lo suficiente para
para funcionar emocionalmente y funcionar de manera auténtica. A veces solamente a través de esa actividad se logra eso. Cuando ustedes dirijan, van a aprender a descubrir si las personas, por medio de su lenguaje corporal, están enfocadas en ser lo que son o si están teniendo ese conflicto interno de preguntarse y de ser autoconscientes, ¿no? Es una cuestión también que se va afinando con la práctica de uno poder darse cuenta de si las personas están realmente siendo como son o si están siendo autoconscientes y actuando pensando en la cámara. La clave para dirigir actores o personas que se están interpretando a sí mismos en un documental es la misma. Tienen que asegurarse de que tengan mucho que hacer para que no estén tiesos y que se pongan a pensar en esas cosas, ¿no? Lo menos útil que uno puede decir, por ejemplo, a una persona que uno está documentando es, por ejemplo, sean ustedes mismos. Eso es una indicación que muchas veces es contraproducente. O sea, si tú le llegas a decir a alguien que estás haciéndole un documental, sé tú mismo, la gente se comienza a preguntar, bueno, ¿y este qué quiere decir? ¿Cómo piensa él que soy yo? ¿Qué versión de mí es la que él quiere? Entonces, es mejor pedirle al participante que haga algo, no que sea algo. Haz algo que tú normalmente hagas. Y ahí va a fluir lo que es realmente. Una forma muy utilizada en el documental contemporáneo es la relación de los participantes con la situación, con una situación que es poco natural de ser grabados. O sea, en el documental contemporáneo se incluye muchas veces la relación con el detrás de cámara, o sea, con el director, con el camarógrafo, y entonces ellos se vuelven personajes también. Entonces hay una relación que de alguna manera justifica lo que sucede delante de la cámara cuando el personaje de alguna manera se siente autoconsciente o todas estas cosas. Existe una relación con el ser grabados. Entonces el ser grabado, el hecho de ser grabado se convierte en parte de la historia misma. Y eso pues genera toda una dinámica diferente. Al usar técnicas no reflexivas o transparentes, es bueno decirle a los participantes que un documental se graba mucho más de lo que se usa. Entonces es bueno que ellos sepan que no todo lo que se está grabando va a ser usado, para que no estén preocupados por equivocarse o que haya silencios largos. También le pueden pedir a sus protagonistas que ignoren al equipo técnico y que no miren a la cámara, y esto les permite alejarse un poco de la trampa de estar interpretando un papel para una audiencia, porque a veces el personaje está buscando aprobación, entonces mira el camarógrafo, mira el sonidista, mira el director, o sea, está buscando como aprobación. Entonces hay veces que uno le dice al equipo técnico que no miren al personaje, que traten de no hablarle, de no responderle sus preguntas, para evitar un poco también esa relación. Eso es con otra técnica. Porque a veces la gente se siente como que está interpretando un papel para una audiencia. El equipo técnico puede ayudar concentrándose en su trabajo y evitando el contacto visual y no dando respuestas verbales o faciales a las situaciones, ¿no? Si uno está haciendo un documental en el que no hay esa relación entre el detrás de la cámara y el delante de la cámara, entonces uno está tratando más bien de evitar ese contacto. Si los personajes sienten que los estás tratando de manipular o de representar de una mala manera, se ponen incómodos y a veces pueden dejar de cooperar. Te pueden decir, no, sabes que yo no voy a grabar más nada. Entonces, hay que establecer una confianza justificada en las razones para hacer la película, desde antes. Los participantes usualmente, si ellos se sienten que los está representando bien, que hay una justificación para hacer la película, lo van a hacer de manera comprometida, juiciosa. Y pues hay que tener sentido común, buenas intenciones, ser natural, espontáneo e incluso algo ingenuo, para que no piensen que uno está obrando de mala fe. Volviendo un poco al tema ese de la autoconciencia que preguntaban, las mejores personas para trabajar son las que no les importa lo que los demás piensen de ellos. Los viejos, los niños, esos son personajes naturales. Ellos no tienen el ego, que es ese sensor interno que nos está todo el tiempo diciendo, estás haciéndolo bien, estás haciéndolo
no tienen, entonces fluyen. Y si ustedes saben esto, se pueden dar cuenta también quiénes son los más difíciles para trabajar, que son esos que están todo el tiempo pendientes de su apariencia o con manías nerviosas y que tienden a estar más intranquilos en la presencia de la cámara. Esos son más difíciles. Muchas veces se dice que la presencia de la cámara a veces transforma a las personas, pero realmente lo que cambia es el aspecto o la respuesta o el grado de respuesta que la persona, de la persona. Porque ni la cámara ni ninguna otra forma de observación puede cambiar el carácter de esa persona, porque no cambia la naturaleza intrínseca de la persona. Lo que cambia es la respuesta de la persona a la cámara. A veces la cámara cataliza una honestidad y una profundidad que ni siquiera los amigos más cercanos del personaje han visto. A veces uno con una cámara se vuelve como el confesor, como el cura confesor o como el psicoanalista, como el psicólogo. Y llega uno a lugares donde ni siquiera los amigos más cercanos de esa persona pueden llegar. Entonces, cuando la persona sienta su necesidad de reconocimiento, si la persona siente que su necesidad de reconocimiento ha sido llenada, puede abrirse completamente a la cámara. Hay una observación más que de pronto te puede ayudar con esto, que es el hecho de que grabes algo no quiere decir que lo tengas que utilizar. Así que no tienes que ser excesivamente protector de todo lo que grabes. En la edición tendrás tiempo y asesores que te van a ayudar en eso. Bueno, hace un rato hablábamos un poco de los motivos para uno filmar, que por qué son importantes, ¿no? Tú y tu cámara solo podrán llegar a la profundidad de la vida de alguien si esa persona siente que tú y tu equipo lo acepta, quiere y valora. Tus personajes realmente no van a abrirse ni vas a poder llegar a la profundidad de su existencia si no siente que tú la aceptas, si no siente que tú la quieres, que tú la valoras. Un documental es un registro de esas relaciones. Así que el éxito depende de lo que sucede antes de encender la cámara. Por ese motivo, es importante escoger los temas o participantes por los que uno se interesa y los que siente empatía en realidad, como les hacía énfasis hace un rato. Parte de la creación de la confianza con los protagonistas es explicar de manera plausible por qué quieres grabarlos y por qué quieres grabar una escena particular o un tema particular. Eso es una de las partes, digamos, más importantes de la generación de confianza. Tienes que ellos entiendan por qué los quieres grabar y por qué quieres grabar esta escena, por qué quieres grabar este tema. A veces uno logra intimidades muy difíciles de lograr con esto. Las organizaciones son a veces mucho más complicadas que las personas, ¿no? Porque las organizaciones muchas veces son paranoicas y en cualquier momento te pueden estar pidiendo permisos o explicaciones del por qué grabas. Por ejemplo, el ejército. Estás haciendo un documental en el ejército. ¿Por qué estás grabando esto? ¿Por qué tal? ¿Dónde está tu permiso? Y uno debe hacer que eso suene como algo simple, como algo poco controversial. Las explicaciones deben ser consistentes sin ser muy específicas también, porque muchas veces los personajes a veces se conocen entre ellos y hablan entre ellos y de pronto si tú le dices una cosa a uno y le dices otra cosa a otro, te dejan mal. Entonces, tienes que tratar de que tus explicaciones sobre el por qué quieres hacer la película sea consistente para todos. Hay unos hábitos de las personas que pueden ser también complicaciones, ¿no? Algunos trabajos, por ejemplo, atraen a cierto tipo de personas y algunos trabajos tienden a causar manías y autoconciencia en sí mismos. Y eso puede ser un problema en el documental a menos que uno esté buscando eso, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores, funcionarios, políticos, ellos están acostumbrados a hacer discursos públicos y entonces son aburridos. Ellos creen que se están dirigiendo a una multitud invisible y en vez de conversar de persona a persona como lo hacen fuera de la cámara, durante la investigación le ponen la cámara al frente y comienzan a darte un discurso. Piensan que están ante una multitud imaginaria, invisible. Y eso pues genera una relación barro con el espectador. La presión a veces también o las circunstancias con malentendidos también pueden hacer que las personas lleguen a esos lugares de hábitos interiorizados de
comportamiento que son difíciles, imposibles de cambiar, ¿no? Antes de intentar uno cambiar la idea de un participante de cómo debe relacionarse con la cámara, es mejor que estimen que es un hábito y que es un problema de percepción sobre lo que es una grabación. Esta percepción a lo mejor la puedes cambiar. Por ejemplo, si la persona está dando un discurso para la audiencia invisible, de pronto le puedes decir, hay solo una persona, yo, que te está escuchando, háblame solo a mí. Otro problema que a veces habitualmente tienen las personas tratando de, es que se ponen a proyectar su voz, ¿no? Los locutores. Entonces comienzan a hablar como si estuvieran en una locución o como si estuvieran en los actores en una obra de teatro proyectándose al último de la fila del teatro. Si los personajes no son receptivos a las indicaciones, a veces uno también puede hacer como último recurso, digamos, mostrarle un poco de la grabación y que ellos mismos vean lo poco satisfactorio que están siendo en su performance. Esto pues tiene que ser un último recurso y tiene uno que hacerlo con mucho cuidado, de una forma privada y con observaciones constructivas, porque también puede irse en contra de uno también. Hay veces que uno se encuentra con personas que quieren ser como los agentes de relaciones públicas de ellos mismos. Entonces, están todo el tiempo pensando y que si me veo bien y que no sé qué y todas estas cosas, ¿no? Y sacan su idea de una apariencia correcta a veces de los comerciales de televisión y tratan de proyectar su personalidad como si fuera un personaje televisivo. La reacción de una persona al ser grabado puede o no ser la apropiada, pero pensar en esto con un poco de anterioridad lo prepara a uno para las posibilidades que hay. Cuando ustedes escogen el personaje es como hacer un casting. Y hay gente que dice que hacer un casting es el 70 o 80% de la película. Los documentales no son una verdad en sí mismos, sino una construcción dramática que uno hace a partir de un material que encuentra o catalizando la vida real. El que utilizas para contar la historia termina afectando lo que tú quieres contar. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre quién escoge uno. Cuando uno graba acciones, a veces tiene que hacer compromisos con la cámara. Por ejemplo, decirle a la persona, camina un poquito más rápido, camina más despacio, cosas así por el estilo. ¿Qué tanta voluntad tienes para entrometerte para obtener un resultado más logrado de manera coreográfica? Por ejemplo, los etnógrafos, ellos tratan de no entrometerse. El cine etnográfico es la menos intromisión posible. Tratan de no meterse, de grabar la vida y documentarla de una forma lejana, digamos. Y hay otros documentalistas que son más intrusivos, pero que aún tienen un poco ese etnógrafo adentro, ¿no? Un director muy famoso, Jean-Luc Godard, dice sobre esto que si uno comienza haciendo documentales, con el tiempo se inclina a las técnicas de la ficción. Y que si uno empieza haciendo ficción, se va acercando con el tiempo a las técnicas del documental. Incluso en las más mecánicas filmaciones de ficción en Hollywood, siempre hay un espacio para la improvisación y la inventiva, que hace que la cámara sea una cámara documental, que graba lo que sucede como si fuera un happening. Si estás grabando, por ejemplo, en exteriores, especialmente en un lugar público donde hay multitudes, no tengan miedo de entrar a espacios donde normalmente no entrarían. La cámara se convierte muchas veces en la licencia de uno. Úsenla para cruzar las líneas de la policía, para ponerse al frente de la muchedumbre, para saltar barreras, para meterse dentro de la masa de la gente. Una de las cosas que permite el tener una cámara es que uno llega a los lugares donde nunca se imaginó que iba a ir. Yo, haciendo documentales, he estado en sitios que jamás hubiera pensado que hubiera podido estar y no hubiera podido entrar o llegar si no hubiera sido porque estaba haciendo un documental. Esto pues en los países más civilizados del primer mundo, la cámara tiende a ser vista como un símbolo de la libertad de prensa, ¿no? Y obviamente no en todos los casos esto se da así, pero en la práctica muchas veces lo ven como
libertad de prensa. En nuestro país pues hay que también ser muy cuidadoso porque a veces uno no puede andarse metiendo tampoco con la cámara en todos lados. Pero ciertamente es una cosa que le da a uno un estatus y una condición diferente. Y eso es una cosa que hay que reflexionar. El poder que te da a ti tener una cámara. Ya hablando un poco de la dirección en la pantalla, la ubicación de la cámara también es una de las áreas en las que un error puede costarnos muy caro. Ya vimos, por ejemplo, en el eje, si uno ubica la cámara de una forma equivocada, puede parecer que el protagonista está desubicado en el espacio. El cine presenta las piezas de un mundo que es fragmentado artísticamente. El público se hace una visión global a partir de los fragmentos que uno le presenta. Para evitar estas confusiones que hablábamos, los directores tienen que conocer las reglas que mantienen el sentido geográfico que es consistente a sus locaciones, ¿no? Para ello es necesario conocer los detalles del eje, la regla de los 180 grados y todo esto. Entonces, cuando estén grabando estos personajes en acciones, tengan en cuenta todas estas cuestiones del eje y de la dirección, manteniendo una dirección en la pantalla. Hay una cuestión sobre el cine en general y el cine documental que es también muy importante, que es el azar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un director barranquillero que se llamaba Luis Ernesto Arocha, y él hizo algunos de los documentales más interesantes de los años 70, 60, y él decía que el cine era una aventura. Y sí, el cine es una aventura, porque especialmente el documental, que muchas veces es fortuito, que las cosas pasan sin sentido a veces, y los planes a veces se van al carajo. Uno debe abandonarse y acomodarse a lo inesperado. Y ahí es donde el azar se vuelve algo fundamental. Estas limitaciones dan forma a la expresión artística, hasta un nivel que a veces los críticos y los espectadores de cine no tienen ni idea de lo fortuito, de lo inesperado que puede llegar a ser una grabación. Muchas veces, a veces le llaman a uno la atención caminos que uno no tomó o que aún no ha tomado, o de repente las creencias, los valores, la preparación se ven todas bajo ataque por los dioses del azar. Muchas veces lo azaroso, lo fortuito, participa de manera extraña en la creación, y para algunos adaptarse a lo inesperado puede ser frustrante, mientras que para otros es el alma propia de la existencia y representa un reto a la inventiva, a la mirada interior. La tentación es no hacer planes cuando uno piensa que todo puede ser azaroso, pero uno debe hacerlos, y a veces los planes pueden hasta funcionar, pero el azar siempre va a ser un elemento importante y hay que abrazarlo, sentirlo también y adaptarse a él, ¿no? El azar te puede traer cosas maravillosas. Generalmente la vida real lo sorprende a uno de maneras que uno no espera y le da a uno cosas que uno no esperaba. Entonces, es aprender a leer esa realidad, aprender a aprovechar los momentos de azar, aprender a disfrutarlos y a interpretarlos y ver qué importancia tiene realmente en la narración que estoy haciendo. Bueno, quisiera, no sé, escucharlos un poco ustedes también. Estoy muy hablador. Se quedaron dormidos. Aquí estamos. Creo. Pues la verdad, David, te quiero dar las gracias porque realmente nos has planteado muchas incógnitas, y creo que también has sembrado mucha curiosidad para que nosotros sigamos aprendiendo, y pues realmente habían cosas que yo desconocía, y tienes mucha razón en lo que dices, y incluso hay partes de lo que comentabas y yo decía que yo nunca lo hubiera llegado a ver, o sea, de pronto no lo percibía, que podía incluso, ejemplo, fallar el plano o alterar la historia, porque a veces son detalles que uno cree que uno lo sabe y es falso, uno no lo sabe. Y como tú también lo dices, no, hay que tomar un tiempo, aprender mucho, porque igual todo es un proceso,
y pues creo que también nos diste mucho para analizarnos nosotros mismos y también analizar la historia. También lo de identificarse con la historia me hizo pensar, o sea, me hizo cuestionarme a mí misma de lo que yo estaba haciendo. Entonces, me identifico mucho con lo que planteaste, con lo que comentabas y pues creo que todavía falta mucho todavía que escribir y que pensar. Así que pues, gracias por eso. Gracias, Diana. Claro, por supuesto que todos son siempre procesos que no terminan nunca, porque uno no termina nunca de aprender a hacer estas cosas, siempre está como encontrando nuevas cosas y descubriendo nuevas cosas. Eh, pero espero que por lo menos estas observaciones, estas guías les sirvan en la construcción de su documental. Yo quería sugerirles también que investiguen en internet también sobre subgéneros del documental, por ejemplo, el cine directo u observacional, ¿de qué se trata eso? El cinema verité, por ejemplo, ¿qué es eso? El cine reflexivo, el cine ensayo, el cine de compilación, el cine ecléctico. Todos estos son subgéneros dentro del documental. Y a veces también es bueno uno conocer los géneros para uno ver por dónde es que a uno le interesa más llevar la cosa. Como les decía también al principio, es muy importante la mirada de ustedes como un pueblo indígena con una tradición oral, narrativa, y cómo esa tradición puede también llevarse al audiovisual, cómo encontrar nuevas fórmulas para contar a partir de la narratividad indígena, de cómo las narraciones orales que ustedes son herederos de eso, cómo se pueden trasladar al ámbito audiovisual, cómo se puede traducir estas estructuras narrativas diferentes. Por ejemplo, dentro de la comunidad wayuu es muy importante los sueños, cómo los sueños pueden hacer parte también de la narrativa audiovisual. Hay directores que dicen que el cine es lo más parecido a los sueños, ¿no? También es una manera de uno alcanzar otros niveles de conciencia. No sé si alguien más quiere mencionar algo. David. Sí. No, hermano, interesante todo lo que nos has dicho, como decía Diana. Pues uno cambia la perspectiva de todo lo que uno tenía en mente, ¿verdad? Porque uno se encuentra con estos planteamientos que tú nos das acerca de que nuestro personaje debe olvidarse de que hay una cámara, de que debemos contar una realidad que está más allá de lo que vemos al principio, de lo que ellos nos muestran. Pues buscar eso importante que de verdad se tiene que contar. Entonces uno se replantea y uno dice, bueno, yo pienso que la cosa no es por acá, sino por este lado. Sí, acuérdate que de todas maneras también mencionábamos que hay otro acercamiento a eso, que digamos, una forma es tratar de hacer que la cámara sea invisible para los protagonistas, pero hay otra donde la cámara se asume y donde el director se convierte en un personaje, incluso el camarógrafo, el sonidista, terminan siendo parte de la narración. Entonces, no hay una única manera correcta de hacer las cosas, sino que hay estrategias, hay métodos, hay formas de abordar la temática que puede ser diferente, ¿no? Entonces, uno puede plantearse, sí, bueno, yo quiero que esto parezca que lo está contando un Dios omnisciente que todo lo ve y todo lo sabe. O puede decir, no, yo quiero que esto lo cuente el director que estaba ahí sentado con esa persona como un protagonista más, y que sea la realización del documental se convierte en parte misma de la historia. Entonces, no es una única manera correcta de hacerlo, sino que uno debe encontrar cuál es la manera que mejor transmite lo que uno quiere contar, ¿no? Todo al final se reduce a la pregunta de qué quiero contar. Uno siempre, cuando tenga una duda, debe regresar a esa pregunta. ¿Qué quiero contar? Y uno regresa a esa pregunta y encuentra las respuestas de todo. Si uno quiere contar algo donde sea importante la presencia del director y esto, pues es bienvenido, no está prohibido. No hay que hacer que la cámara sea invisible siempre.
Pero si uno quiere, digamos, dar una idea de un narrador, es mejor que no exista esa relación entre el detrás y el delante de la cámara, aunque siempre va a existir de alguna manera, pero que no sea explícita en la narración. Bueno, mi hermano, listo, listo. Entonces, aquí estamos. Buena. Gracias. Hola. Hola. Acá. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. David, una pregunta. En documental uno puede planificar, tú hablabas algo sobre la connotación y el significado de las imágenes. ¿Cómo puede planificar uno para documental que sus imágenes tengan una connotación? Hablabas algo sobre la naturaleza, el territorio, cómo puede uno, o sea, que las imágenes tengan una connotación. No sé si me entendiste la pregunta. Sí, hace un rato hablábamos un poco sobre las connotaciones y las denotaciones que puede tener un plano, ¿no? Sí. Si uno identifica el contenido de un plano, uno puede saber qué denota, pero entender las connotaciones significa ir más allá de la superficie de lo que denota el plano y interpretarlo y por qué puede ser usado para implicar algo más de lo que se está mostrando, ¿no? Porque, digamos, esta especulación que uno hace sobre el significado, la connotación que está en el plano, esta especulación que uno hace, nos puede llevar a preguntarnos sobre el corazón y la mente que hay detrás de esa realización. O sea, nos lleva a preguntarnos qué es lo que el realizador nos quiere contar. Entonces, dependiendo del contexto, un plano puede variar su significado y sus connotaciones pueden variar también. Y lo veíamos como en el experimento Kuleshov, como cuando uno yuxtapone un mismo plano, pero cambia otro, el significado también cambia, las connotaciones son otras. Entonces, la connotación pues es una actividad que es cultural y que depende también de qué tan lejos esté el cineasta de la audiencia. En el sentido de encontrarle significados a lo que uno está transmitiendo, porque de pronto para un wayú un elemento significa una cosa, pero para un japonés ese elemento significa otra, porque hay diferentes maneras de interpretar un mismo elemento. Entonces, por eso es que la connotación es una actividad cultural y que depende también mucho de la cercanía cultural entre el cineasta y la audiencia, para poder llevar, digamos, esas connotaciones a un significado más metafísico, más espiritual, más mental, más que tenga más que ver con la imaginación y con otras cosas, ¿no? Entonces, es importante uno pensar no solamente en lo que el plano como tal está mostrando, sino en las connotaciones que ese plano puede dar. O sea, los significados en el subtexto, en lo simbólico, en la asociación de la justaposición de las imágenes, cuando eso se construye con otros, qué significado le estamos dando y qué tan entendibles son esos significados para los espectadores a los que nos estamos comunicando. Entonces es ahí donde entra la cuestión de que hay, digamos, cosas que están por debajo en el subtexto, no solamente en el discurso, sino también en cuanto a la imagen, que hay cosas que uno está implicando con un plano. De pronto uno, con un plano, uno está queriendo decir una cosa que no tiene tanto que ver con lo que se está viendo. No sé si me explico. Sí, sí. Ahora es aterrizar todo eso a los trabajos documentales que vamos a hacer nosotros. Sí, yo supe que tienen una sinopsis ya hecha, ¿no? Sí, ya tienen una sinopsis y que tienen inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, más bien es pensarnos cómo nosotros vamos a grabar y cómo vamos a estructurar en función de lo que tú estás explicando y contando. Cada uno de los chicos tiene que ir pensando ahora en sus historias y cómo montar
planos de justaposición, de cómo incorporar esos nuevos elementos a las historias que estamos contando. Así es, y también si fuera posible me gustaría que me enviaran las sinopsis. Yo las conozco y tengo una sinopsis que yo hice a partir de lo que vi en las... Yo te pasé, David, te pasé un documento Excel con todas las sinopsis. Okay. Yo tenía unas aquí que había hecho yo con la cuestión, pero está mejor que me las haya pasado. Bueno, yo igual las podemos trabajar ahora más tarde o mañana temprano juntos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún otro comentario, o si vas a dejar alguna tarea para la clase de mañana. Bueno, no, lo importante sería, por ejemplo, que investigaran por el momento los tipos de subgéneros documentales y ver qué tipo de documental es el que quieren hacer. Si, por ejemplo, es más observacional o es más tirando al cine verité o más un cine reflexivo o más un cine ensayo. Hay que investigar sobre los tipos de documental, que hay muchísima información en internet sobre esto y con qué se sienten identificados, con qué estilo de documental se sienten más identificados. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Francisco. ¿Me escuchan? Lo que quería aportar es que se ha aclarado muchas cosas más con lo que acabas de decir. Una parte de la intervención lo perdí porque la conexión por acá se nos complicó porque se descargó el modem que comparte internet en el terminal. Pero ahora cuando pasen en la grabación lo estaremos escuchando completamente, pero lo que escuchamos a partir de las 4, o sea, a las 3 en hora colombiana, es muy interesante en cuanto al tema de iniciar un documental, porque claramente muchas veces nosotros quedamos confusos al momento de proponer nuestra historia que queremos contar. Y como tú estabas diciendo, no simplemente mostrar, sino saber contar la historia que queremos, que se vea y que sea de lo más natural, porque no podemos inventar muchas cosas que esté fuera de contexto del personaje. Y bueno, me gustaría seguir hablando, pero mi compañero César creo que va a decir algo. Gracias, Francisco. Anaela Fernández escribe, yo quiero. ¿Qué quieres, Anaela? Buenas tardes. Buenas tardes, Anaela. Quería, primero que todo, darle gracias al profesor por todo lo que nos dijo hoy. Nos dio unos tips muy interesantes y nos ayudó a todos a reforzar nuestros conocimientos y a darnos unas ideas que nosotros teníamos que aclarar. Me identifico mucho con lo de familiarizar a los personajes con la cámara a la hora de grabar, porque resulta que la historia que yo quiero contar es de el vivir el día a día de una señora que se llama María. ¿Qué es lo que hace ella para sobrevivir en esta pandemia? Y cuando yo la entrevisto a ella es muy suelta, pues. Le gusta mucho decirme lo que hace, lo que no hace, lo que le gusta, lo que no le gusta, pero a la hora de yo decirle a ella que la tengo que grabar porque me tiene que ayudar, que voy a contar su historia y que la voy a grabar, y ella me dice que no quiere que la grabe a ella porque le da pena, porque se ve vieja, porque se ve fea. Yo le digo, no, María, pero eso no tiene que ver tu físico, sino lo que tú eres. Me gusta cómo eres tú, una mujer luchadora, y no tienes que dejarte llevar por tu físico, porque a la final esa eres realmente tú, le digo. Y ella no quiere, dice que no quiere que la graben. Entonces, yo creo que sí, a la hora de yo hacer un documental, que no lo haga con el verdadero personaje que es María, dejaría de ser un buen documental.
dejaría de ser una verdadera realidad, pero ella no quiere que la grabe. Sí, ese es un Entonces, gran reto. yo estaba... David, yo tengo una duda. Sí, pero no sé si Anaela ya terminó, ¿iba a decir algo más? Y pues también lo que usted dijo con Lismar ahorita sobre las connotaciones, pues al momento de yo tengo pensado al momento de grabar el documental de María, un amanecer, porque es el bibliotecario de ella, su rutina parte de un amanecer, y un amanecer se puede escuchar el canto de los gallos, el sonido de la naturaleza. Se conjugan muchas cosas de lo que usted dijo ahorita con lo que yo realmente me siento, usted me ayudó a reforzar esas ideas que yo tenía y vamos a, como usted dice, que todos los días aprendemos y yo soy muy novata en esto y creo que con lo que usted nos dijo ahorita y lo que nos va a seguir enseñando, mi documental va a salir mejor de lo que yo esperaba, el documental de todos. Y eso es gracias a usted y a todos los profesores que nos han ayudado durante todo este recorrido. Bueno, para eso Listo. estamos. Es un reto lo que tú mencionas de los personajes que no se quieren dejar grabar. Tienes que evaluar si realmente va a ser posible hacer lo que tú quieres hacer con este personaje, porque a veces es mejor buscar a otro personaje, porque los personajes si no quieren colaborar, pues a veces es muy difícil cambiar sus opiniones. De todas maneras, sigue intentando, trata de familiarizarla con la cámara, o si estás obstinada con hacerla con este personaje, de pronto puedas encontrar otras maneras de contar. Hay veces que, por ejemplo, la gente no tiene por qué verse, o sea, que puede ser una grabación de audio y una voz en off, por ejemplo. El personaje de pronto puede ser una voz en off y con otras imágenes. O sea, tratar de encontrar otras alternativas si el personaje definitivamente no te colabora. Yo tenía una pregunta también, que si como usted dijo, lo podría hacer narrado, ¿no sería que yo podría contar la misma historia de María, pero que buscara a otra persona que me lo podría hacer? ¿No podría ser así? Sí, O puede sea, ser, que sea la historia de María, pero el personaje. puede ser así, pero Porque sí me gustaría contar. de todas maneras tu personaje, ella seguramente es muy valiosa y su narración nadie más la va a poder contar como ella. De pronto esa voz puede ser ella, porque de pronto le molesta la cámara, pero si le pones una grabadora con un micrófono, de pronto no se siente tan incómoda, porque ya no se vería ella, sino que sería ella la narradora. Sería otra forma de acercarse al trabajo, que tendrías que evaluar, porque de todas maneras perder al personaje siempre es doloroso, porque uno se imagina una cosa, y si el personaje no colabora, no quiere, pues ya le toca a uno resolver de otra forma. Buscar otro personaje, buscar una manera, de pronto ese personaje no se deja grabar de video, pero sí de sonido. Y entonces la grabas tú, la voz nada más, y utilizas la voz como la base de la narración. Entonces, todo depende de tu relación con el personaje realmente. De pronto lo que hace falta es reforzar todavía más esa relación y que ella se sienta realmente en confianza y que sienta que realmente... Sí, ella es mi vecina y entonces le voy a decir que al final yo la voy a conocer, así que solo quería aportar eso. Sí, pero son cosas que uno se encuentra todo el tiempo como documentalista. Entonces, eso no le puede pasar a cualquiera. Hay gente, yo he estado en proyectos documentales que el día antes de salir a grabar, la persona dice que no quiere que la graben. Y entonces toca cambiar todo. Y las cosas pues terminan a veces saliendo mejor porque es también lo que hablábamos del azar. Hay que aprender a adaptarse y las circunstancias azarosas a veces terminan siendo la madre de la invención, las dificultades. Bueno. Diana, ¿ibas a decir algo? No, ya. Gracias. No sé si otro quiere hablar, aportar una idea. Gracias, Ana. Quería preguntar algo.
hiciste mucho la acotación de que a veces uno no lo hace el estilo documental, sino más bien como estilo de entrevista. Entonces, siento que, eh, pues personalmente he recaído mucho en eso, entonces me gustaría saber eh, cómo puedo saber yo si estoy haciendo un documental o una entrevista, o sea, porque a Bueno, veces uno no y es, conversa con un personaje, pero, o sea, ejemplo, ¿cómo podría yo saber de qué género estoy trabajando? Si estoy trabajando documental o estoy haciendo simplemente un reportaje. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cómo sé yo cómo estoy llevando la línea? sí, bueno, las entrevistas, hay muchos documentales que son pura entrevista. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de Coutinho, el cineasta brasileño, que hace sus documentales con puras entrevistas. Entonces no es que el documental no tenga entrevistas, ni que cualquier documental que tenga entrevistas sea un reportaje, ¿no? Sino que existe una tendencia a reproducir los clichés de del reportaje, porque uno es lo que más está acostumbrado a ver. Uno ve televisión y ve el noticiero y ve esto, y entonces se imagina que eso es un documental, ¿no? La gente muchas veces se imagina que un reportaje es un documental, pero un reportaje es un género un poco diferente, ¿no? No es necesariamente un documental, porque en el reportaje tú estás buscando otro tipo de cosas, tú estás buscando comunicar una información textual. Por ejemplo, puede haber un documental, un reportaje sonoro en radio, o tú puedes estar escuchando el reportaje que están dando en televisión, igual lo entiendes. Pero el lenguaje cinematográfico es más rico, no es solamente textos e imágenes de apoyo, sino que el lenguaje cinematográfico se alimenta mucho de la acción y de otras cosas, ¿no? Que las que estamos hablando. Entonces, tiene otras connotaciones y otros elementos y otras herramientas. Y generalmente el documental no se queda con un solo punto de vista ni con una sola entrevista o este tipo de cosas, sino que trata de ir más allá, trata de encontrar elementos expresivos en la música, en el sonido, en los subtextos, en las herramientas del lenguaje cinematográfico como tal, en los planos, en la manera como juxtaponemos, cómo editamos esos planos y cómo le damos un significado nuevo. Son cosas que normalmente en la televisión y en el reportaje televisivo pues no es tan así. En el reportaje televisivo generalmente tienes un periodista que llega y hace unas entrevistas y tiene unas imágenes de apoyo y ya, y normalmente muchas veces no tiene ni siquiera una multiplicidad de puntos de vista ni confronta cosas, sino que simplemente describe algo que sucedió. Entonces, el documental va más allá del reportaje. El documental es como una película, pero hecha a partir de la realidad. Entonces, hay que ser ingeniosos y buscar maneras de contar a través del documental, que son cosas que la entrevista, que el reportaje tradicional televisivo no busca, ¿no? Entonces, hay que tratar de usar el medio documental para llegar a los corazones, no solamente a las mentes, que es lo que trata de hacer el reportaje. La experiencia, por ejemplo, de una persona en particular y uno seguir a esta persona y a través de esas experiencias identificarnos con ellos y con ciertas problemáticas, hace que a veces lleguemos a una especie de choque emocional con el documental, que son cosas que el reportaje rara vez logra. Una escena memorable, un momento de vivencia de una persona que lo marca a uno. Y ese es el potencial que tiene el documental, que implica ir más allá de los hechos y de las opiniones, aunque estos son muy importantes también, pero van más allá de eso y nos muestra cosas que generalmente nos dejan un impacto fuerte, ¿no? Y a través de las vivencias, no solamente a través del discurso y las imágenes de apoyo. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de evitar un poco lo que hablábamos de los clichés, ¿no? De los estereotipos. Si uno cae en el estereotipo, se vuelve una cosa más cercana a veces al reportaje también. Entonces, es eso que hablábamos un poco del cliché, ¿no? ¿Qué importancia tiene el personaje para mí? Eso es clave. ¿Qué sabe la mayoría de la gente
como yo sobre el tema, qué quisiera yo y realmente descubrir qué tiene el personaje, que sea inusual, que sea interesante, dónde está eso especial, dónde radica, qué tan puede ser la atención que llega en mi película, qué puedo mostrar. Todas estas cosas, pues a veces el reportaje, por su misma forma, por su misma velocidad de producción, por sus mismas intenciones, pues son muy diferentes a las del documental, donde el documental estamos tratando de causar una emoción, ¿no? No solamente de informar. No somos periodistas, somos documentalistas. Gracias. Ya lo voy a tener mucho en cuenta. Ya mismo voy a empezar a investigar y a ver mucho más documental y sus géneros. Sí. Importante ver referentes documentales, conocer los subgéneros como los que les mencionaba y ver cuál es la línea que a uno le interesa. Porque como les decía, el documental tiene cosas en común, pero es muy diferente al periodismo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, mañana vamos. Dime, bueno, Luz Baby, bueno, dime algo. Nada, David. Nada. David, una pregunta, o sea, nosotros vamos a lo de los subgéneros documental, pero tú nos pudieras mandar por el grupo ejemplos. Les voy a mandar una como lista ejemplos de cada uno. Les voy a dar Como una lista para que investiguen. Porque yo les puedo decir, y podemos hablar mañana de esto, pero también es muy importante que ustedes investiguen por su cuenta. Porque una parte fundamental de todo esto es eso, es investigar, uno tener curiosidad y aprender. También por sus propios medios, porque pues no siempre voy a estar yo aquí para conversar. Pero por supuesto que vamos a hablar un poco más de estos géneros mañana. Les voy a dejar en el grupo una lista. Aquí se la estoy pegando sobre algunos de los subgéneros que pueden investigar. Muy bien, muy bien. Gracias. Listo. Bueno. Gracias. Ahí se los mandé. Bueno, quiero agradecerles a los que están y a los que nos van a ver después por su atención. Mañana estaremos hablando de otros temas. Vamos a estar hablando más acerca de la fotografía y, por supuesto, vamos a entrar un poco más en el tema técnico en relación a sus trabajos. Entonces, listo, gracias. Gracias a ustedes y saludos. Nos vemos mañana. Mañana o cuando Leiki diga. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao. Ajá.